La puerta crujió como si llevara años aguardando que alguien la empujara, y yo la empujé. Con una maleta que pesaba menos de lo que debería pesar una vida entera, crucé el umbral y sentí que el aire dentro de esa casa era distinto al aire del mundo. Más frío, más quieto, como si el tiempo adentro hubiera decidido detenerse mucho antes de que yo llegara. El olor me golpeó primero, madera húmeda, polvo antiguo, algo que recordaba a las flores marchitas que nadie tiró a tiempo. Y entonces lo sentí. Esa sensación que la gente describe cuando dice que no estaba sola, aunque no hubiera nadie. Tenía 38 años, una maleta con ropa para 2 semanas, $300 en efectivo y la firma de un divorcio que Marcos había presentado sin avisarme. Un martes ordinario, mientras yo estaba en el trabajo creyendo que nuestra vida era exactamente lo que parecía. Me llamó su abogado, no él. Me enteré por una llamada de un desconocido que citaba artículos legales con la misma frialdad con que uno describe el clima. Marcos ya se había ido. Ya había vaciado la cuenta compartida. Ya había cancelado la tarjeta a mi nombre. Ya había firmado todo lo que necesitaba firmar para borrarse de mi existencia con una eficiencia que solo se aprende si llevas meses planeándolo. ¿Qué clase de mujer compra una casa embrujada para curarse? Me lo pregunté mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra de ese salón vacío. ¿Y qué clase de casa te muestra verdades que no querías ver? Todavía no lo sabía. Todavía no sabía nada. La casa se llamaba, en los papeles, Propiedad Rústica número 4, Camino del Molino, municipio de Valcueva. Nadie en el pueblo le decía así. Todos le decían la casa de la Eloísa o más frecuentemente, esa casa. Con ese tono específico que la gente reserva para los lugares que prefiere no nombrar directamente. La había visto en un anuncio de internet a las 3 de la mañana, 3 semanas después de que mi vida colapsara, cuando llevaba días durmiendo en casa de mi amiga Remedios y me había quedado sin opciones reales. El precio era tan absurdo que pensé que era un error tipográfico. 42.000 euros por una casa de 2 plantas con terreno. En cualquier otra circunstancia lo habría ignorado. Pero yo no tenía otra circunstancia. Llamé a la gente a las 9 de la mañana siguiente. Se llamaba Benito Saura y tenía una voz que sonaba como alguien acostumbrado a vender cosas que prefería no describir con demasiado detalle. Es un inmueble con carácter, me dijo. Necesita trabajo, sí. Pero el precio refleja la situación del mercado en la zona. Le pregunté por qué nadie la había comprado. Hubo una pausa brevísima. La zona es tranquila. No todo el mundo busca tanta tranquilidad. Fui a verla 2 días después. Conduje hora y media desde la ciudad por carreteras que se iban estrechando progresivamente, como si la geografía misma estuviera advirtiendo que me alejaba de lo conocido. Valcueva era un pueblo de 200 personas en invierno, quizás el doble en verano. Cuando paré en el bar de la plaza para pedir indicaciones, la mujer detrás de la barra me miró con una atención que no era hospitalidad sino evaluación. Le dije a dónde iba. Ella secó un vaso durante 3 segundos más de los necesarios. La casa del Camino del Molino. Sí. Va a comprarla. Estoy mirando. Me dio las indicaciones. Pero cuando ya me dirigía a la puerta, añadió algo en voz baja, como si no quisiera que la oyeran los 3 hombres sentados en la barra. Nadie dura más de 2 semanas allí. Por si acaso. No le pedí que me explicara. Supongo que una parte de mí no quería que lo hiciera. La casa estaba al final de un camino de tierra que bordeaba un riachuelo seco. Era grande para su precio. 2 plantas de piedra gris, ventanas con marcos de madera que en algún momento habían sido verdes y ahora eran el color de algo que se olvidó de vivir. El tejado tenía una mancha oscura en el lado norte que podía ser musgo o podía ser otra cosa. Benito Saura llegó 5 minutos después que yo, con una carpeta y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me mostró las habitaciones con la velocidad de alguien que prefiere que no te detengas demasiado en ningún detalle. El salón era grande. La cocina tenía azulejos de los años 70. Las escaleras de madera crujían con una personalidad propia. Arriba, 3 dormitorios y un baño con una bañera de hierro fundido que podría pesar tanto como un automóvil pequeño. Y entonces vi la puerta. Estaba en el fondo del pasillo del piso superior, más pequeña que las otras, con una cerradura diferente. No había llave. Benito Saura pasó por delante sin detenerse. Trastero, dijo. Cerrado por obras anteriores. Nada relevante. Algo en su manera de no mirarla me dijo que mentía. Pero en ese momento lo dejé pasar. Compré la casa. Claro que la compré. Porque tenía 42.000 euros que eran los últimos restos de un fondo de ahorro que Marcos no había podido tocar porque estaba a mi nombre exclusivamente. Un plan de pensiones que rescaté con una penalización del 30% y que representaba 15 años de pequeños sacrificios mensuales.
Era lo único que me quedaba. Y la casa era lo único que 42.000 euros podían comprar. Firmé los papeles una semana después. Benito Saura me los presentó ya preparados, con una prisa que en ese momento atribuí a profesionalismo. Me entregó 2 llaves, una grande para la puerta principal y una pequeña, antigua, de hierro oscuro, que dijo ser de las ventanas del sótano. Cuando le pregunté por la llave de la puerta del pasillo, buscó en su carpeta con movimientos que parecían estudiados. Debe de estar en algún sitio, dijo. Se la haré llegar. Nunca me la hizo llegar. Me mudé un viernes de octubre. Remedios me ayudó a cargar las cosas en su furgoneta y cuando llegamos a Valcueva y vio la casa desde el camino, se quedó en silencio durante varios segundos. Es imponente, dijo finalmente, con ese tono que usan las amigas buenas cuando piensan algo que no van a decirte porque ya tomaste la decisión. La abracé en el camino cuando se fue. Me prometió que vendría el fin de semana siguiente. Mientras veía sus luces traseras desaparecer en la curva, el silencio del campo se cerró alrededor de mí como agua. Entré sola. Y eso es cuando empieza la historia real. El crujido de la puerta fue lo primero. Luego el frío, ese frío específico de los lugares que han estado vacíos demasiado tiempo, donde el calor humano no ha circulado en meses o años. Dejé la maleta en el salón y encendí las luces, que funcionaban, al menos eso. Me puse a organizar lo poco que había traído. Un colchón inflable, ropa de cama, una bolsa de comida, una linterna, velas por si acaso. Mientras ordenaba, la casa hacía ruidos. Maderas que se contraían con el frío de la noche. Tuberías que resonaban cuando el viento exterior cambiaba de dirección. Me dije que era normal. Me dije que todas las casas viejas hacen ruidos. A las 10 de la noche fui a revisar el sótano porque había escuchado algo que sonaba diferente a los demás ruidos. Un golpe sordo, como alguien que mueve un mueble pesado. Una sola vez. Bajé con la linterna. El sótano era amplio y olía a tierra mojada y a algo metálico que no supe identificar. Había estanterías vacías, una lavadora vieja desconectada, cajas de cartón que se habían disuelto parcialmente con la humedad. Nada que explicara el golpe. Revisé cada rincón. Nada. Subí. Me preparé una infusión en la cocina, me senté en el colchón inflable y decidí que los nervios me estaban jugando malas pasadas. A las 11:40. Escuché pasos. No eran los crujidos aleatorios de la madera. Eran pasos. Rítmicos. Sobre mi cabeza, en el piso superior. 1, 2, 3, 4, y silencio. Luego de nuevo. 1, 2, 3, 4. Me quedé inmóvil durante 30 segundos que parecieron mucho más. Luego cogí la linterna y subí. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los 3 dormitorios, cerradas. Abrí la primera, vacía. La segunda, vacía. La tercera, vacía. Y al final del pasillo, la puerta pequeña, la que Benito dijo que era el trastero, con su cerradura sin llave y su silencio particular. Me acerqué. Puse la oreja en la madera. Nada. Apoyé la mano en la puerta y noté que estaba más fría que el resto, mucho más fría, como si al otro lado hubiera una corriente de aire que ninguna de las otras habitaciones tenía. Bajé a dormir con la linterna encendida. No dormí. A las 3 de la mañana sonó algo diferente, un roce suave, casi delicado, como alguien pasando los dedos por la pared desde dentro. Venía del lado del pasillo. Me levanté, subí de nuevo, y esta vez me quedé de pie frente a la puerta pequeña durante un minuto entero, escuchando. El roce se repitió. Luego un sonido que podría haber sido el viento colándose por alguna grieta, o podría haber sido otra cosa, algo más parecido a una voz muy lejana diciendo algo que no alcancé a distinguir. Me fui a la cocina, encendí todas las luces y esperé el amanecer tomando café. Con la luz del día, la casa era diferente. Menos amenazante, más simplemente deteriorada. Salí al jardín, que era un terreno amplio con hierba alta y un manzano viejo en el fondo. El aire fresco de la mañana me aclaró la cabeza. Los ruidos nocturnos se explicaban solos a plena luz. La casa era vieja, las maderas trabajaban con los cambios de temperatura, las tuberías eran de otro siglo. Me convencí de esto con la determinación de alguien que necesita convencerse porque no tiene a dónde ir. Pasé la mañana limpiando. Y fue limpiando cuando encontré la primera cosa rara. Estaba frotando el suelo del salón cuando noté que una de las tablas del parqué sonaba diferente al pisarla, hueca. Me arrodillé y la examiné. Tenía marcas en los bordes, como si hubiera sido levantada y vuelta a colocar muchas veces. La forcé con un destornillador que había encontrado en un cajón de la cocina. La tabla cedió fácilmente, demasiado fácilmente.
Debajo había un espacio pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, y en ese espacio había algo envuelto en tela de lino. Lo desenvolví con cuidado. Era un sobre de papel amarillento, grueso, sellado con lacre que alguien había roto y vuelto a sellar torpemente. Dentro había cartas. Muchas cartas escritas a mano con una letra pequeña e inclinada hacia la derecha. Las primeras estaban fechadas en el año 1987. Las últimas, en 1994. Eran todas de la misma persona, una mujer que firmaba como Eloísa Monterde. Eloísa. La casa de la Eloísa. Las leí sentada en el suelo del salón con la espalda contra la pared y el corazón acelerándose con cada página. No eran cartas románticas. Eran cartas de miedo. Cartas que describían cosas que pasaban en esa casa. Ruidos. Objetos movidos. Una sensación constante de presencia. Pero también, entretejido con el miedo, algo diferente, la certeza de que alguien estaba haciendo esas cosas a propósito. Alguien que quería que se fuera. Alguien que tenía razones para querer que abandonara la casa. Me están asustando, escribía Eloísa en una carta de octubre del 91. Sé que son ellos. Sé que quieren que me vaya antes de que encuentre lo que encontró mi madre. Pero no me voy a ir. Sé que está aquí. Sé que lo escondió aquí. Y si me pasa algo, que alguien busque detrás de la pared del pasillo de arriba, detrás de la última puerta. Leí esa frase 3 veces. Detrás de la última puerta. Me levanté despacio. Subí las escaleras. Me paré frente a la puerta pequeña del pasillo. La cerradura de hierro oscuro. Y entonces miré la llave pequeña que Benito Saura me había dado, la que supuestamente era de las ventanas del sótano. La saqué del bolsillo de mi chaqueta, donde la había guardado sin saber por qué. La introduje en la cerradura. Encajó perfectamente. La puerta se abrió hacia adentro con un sonido que no era un crujido normal, sino algo más parecido a una exhalación, como si la habitación hubiera estado conteniendo el aliento durante años. El aire que salió era aún más frío y tenía ese olor a tierra y a tiempo. Dentro no había un trastero. Había una habitación pequeña, apenas 4 metros cuadrados, con una ventana tapiada con ladrillos desde dentro. Y en las paredes, alguien había cubierto casi cada centímetro de superficie con papeles. Recortes de periódico. Fotografías. Notas escritas a mano. Todo conectado con hilos de lana roja que formaban una red compleja, una especie de mapa de algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Me quedé en el umbral durante 1 minuto entero, sin entrar, solo mirando. Entonces vi mi nombre. No el mío, claro que no. Yo no tenía ninguna relación con esa casa ni con esa mujer. Pero vi el nombre de Marcos. El apellido de Marcos. Escrito en un recorte de periódico de 2017 que estaba clavado en el centro de la pared con una chincheta roja. El mundo se detuvo durante 2 segundos. Me acerqué. El recorte era de un periódico regional. Hablaba de una operación inmobiliaria en la zona, de la compra de varios terrenos en el municipio de Valcueva por parte de una sociedad llamada Desarrollos Rurales Asociados. Y en la lista de socios de esa sociedad, entre otros nombres, estaba el de Marcos Villena. Mi Marcos. Mi exmarido. El hombre que me había firmado el divorcio por sorpresa un martes cualquiera. Las piernas me fallaron. Me senté en el suelo de esa habitación diminuta, rodeada de papeles y de hilos rojos, con el recorte en las manos, y entendí que no había llegado a esa casa por accidente. O más bien, había llegado por accidente, pero el accidente tenía un propósito que yo todavía no comprendía del todo. Esa tarde fui al pueblo a comer algo y a pensar. En el bar de la plaza, la misma mujer que me había dado las indicaciones el primer día me miró cuando entré. Se llamaba Concha, lo supe porque otro cliente la llamó así. Le pedí el menú del día y cuando me lo trajo, me senté junto a la ventana y saqué las cartas de Eloísa. Las releí con más calma, buscando detalles que se me hubieran escapado. Eloísa Monterde había heredado la casa de su madre, Guadalupe Monterde, en 1986. La madre había vivido allí toda su vida. Y según las cartas, la madre había descubierto algo poco antes de morir, que debajo de la casa, en el sótano, había un espacio que no aparecía en ningún plano. Un espacio donde alguien había guardado algo. Algo que ciertos hombres del pueblo querían recuperar o, mejor dicho, querían hacer desaparecer. Eloísa pasó 8 años investigando. 8 años viviendo con los ruidos, con los objetos movidos, con los cristales rotos amanecidos, con los anónimos que llegaban por debajo de la puerta diciéndole que se fuera, que vendiera, que no husmeara donde no debía. Y luego, en 1994, las cartas se interrumpían. La última era diferente de las demás, más corta, más apresurada, escrita con una letra que temblaba ligeramente.
Decía, encontré el plano del espacio oculto. Está sellado detrás del muro norte del sótano, detrás de la lavadora vieja. Si algo me ocurre, la verdad está ahí. La verdad sobre las tierras. La verdad sobre los Saura. Los Saura. Benito Saura. El agente inmobiliario. Que me había vendido la casa. Volví a casa antes de que oscureciera, con el corazón latiéndome en la garganta. Bajé al sótano con la linterna y moví la lavadora vieja, que pesaba mucho más de lo que esperaba y que arrastraba con un chirrido que resonó en toda la planta. Detrás había una pared de piedra igual que las demás. Pero cuando la iluminé de cerca, vi que en la parte inferior había una zona donde la argamasa era diferente, más nueva, más lisa, colocada sobre algo que la argamasa original nunca había cubierto. Toqué con los nudillos. Hueco. Definitivamente hueco. Necesitaba herramientas que no tenía. Salí al jardín a revisar un pequeño cobertizo que había en el fondo y encontré un pico y una paleta viejos, herrumbrosos pero funcionales. Volví al sótano y empecé a picar con cuidado, siguiendo la línea de la argamasa nueva. Trabajé durante 40 minutos, en silencio excepto por los golpes del pico y mi propia respiración. Las piedras cedieron progresivamente. Y cuando retiré la última, el hueco que se abrió era suficientemente grande para que yo pudiera pasar. Iluminé el interior con la linterna. Era un espacio del tamaño de un armario grande. Y estaba lleno. Había cajas de metal, herméticas, del tipo que se usa para documentos importantes. Había un sobre grande de plástico sellado. Había una libreta de tapas negras. Y había algo más, en el fondo, que tardé un momento en identificar. Billetes. Un fajo grueso de billetes atados con una goma, que al inspeccionarlos resultaron ser de pesetas, la moneda anterior al euro. Cientos de miles de pesetas. Una cantidad que en su momento debía de representar una fortuna considerable. Saqué todo con cuidado y lo coloqué en el suelo del sótano. Abrí la libreta primero. Era el diario de Guadalupe Monterde, la madre de Eloísa. Empezaba en 1978. Lo que contaba era esto. En los años 70, un grupo de hombres del pueblo, liderados por un tal Aurelio Saura, habían iniciado un plan para hacerse con las tierras de varios agricultores de la zona a precios muy por debajo de su valor. El método era simple y antiguo: asustar a los propietarios. Ruidos nocturnos. Accidentes menores. Rumores sobre maldiciones. En un par de casos, incendios en establos. Los agricultores, gente mayor que vivía sola, terminaban vendiendo por pánico o por agotamiento. Aurelio Saura y sus socios compraban las tierras, las revendían a promotoras o las usaban para proyectos que la administración local aprobaba con una velocidad inusual. Guadalupe Monterde había sido una de las víctimas previstas. Pero Guadalupe Monterde era más inteligente de lo que parecía. Durante años había recopilado pruebas, contratos de compraventa, actas de reuniones, cartas entre los implicados, fotografías de reuniones. Lo había guardado todo en ese espacio oculto. Y cuando murió, Eloísa heredó la casa y empezó a notar que el acoso continuaba. Porque los Sauras sabían que había pruebas en esa casa. Sabían que Guadalupe lo había documentado todo. Y necesitaban recuperarlo antes de que alguien supiera exactamente lo que contenía. Eloísa nunca llegó a denunciarlo. Encontré la explicación en el sobre grande de plástico. Era una copia de un artículo de periódico de 1995. Eloísa Monterde había muerto en un accidente de tráfico en febrero de ese año. El artículo la describía como vecina de Valcueva, sin familia directa. La casa había quedado vacía. Había pasado por varias manos a lo largo de los años, siempre con la misma intermediación, la agencia inmobiliaria de los Saura. Y siempre con el mismo resultado: nadie duraba. Nadie quería vivir en una casa donde pasaban cosas extrañas. Porque las cosas extrañas no paraban. Porque los Saura se aseguraban de que no pararan. Me senté en el suelo del sótano, rodeada de papeles y de historia, y entendí todo de golpe. Los ruidos en el piso de arriba. Los pasos. El roce en la pared. Alguien entraba en la casa. Alguien que tenía una llave, o que conocía otra forma de entrar, y que se encargaba de producir los sonidos suficientes para que quien viviera allí se marchara. Era un sistema perfeccionado durante décadas. Sencillo, efectivo, y casi imposible de probar. Casi. Porque yo no me había ido. Esa noche no dormí por elección. Apagué todas las luces de la casa y me senté en el salón oscuro, con la espalda contra la pared, esperando. A la 1 de la mañana escuché lo que buscaba: un sonido sutil, metálico, que venía de la parte trasera de la casa. Una ventana. Alguien abría una ventana con mucho cuidado. Luego pasos, lentos, calculados,
subiendo las escaleras con la paciencia de alguien que ha hecho esto muchas veces. Encendí la linterna de golpe cuando los pasos llegaron al pasillo del piso superior. El hombre que estaba frente a mí tenía unos 50 años, ropa oscura, y una expresión que pasó en décimas de segundo del susto a la rabia. No lo conocía. Pero antes de que pudiera decir nada, yo ya había marcado el número de emergencias con el teléfono en la mano y estaba gritando la dirección y describiendo al intruso con una voz que no temblaba, aunque por dentro todo en mí era temblor puro. El hombre huyó. Corrió por las escaleras y salió por donde había entrado antes de que llegara nadie. Pero tardó demasiado. Lo bastante para que yo captara su cara con la cámara del teléfono cuando encendí la luz del pasillo. Y lo bastante para que dejara huellas en el alféizar de la ventana trasera que los agentes que llegaron media hora después fotografiaron meticulosamente. Al día siguiente fui a la comisaría más cercana con las cajas de metal, la libreta de Guadalupe Monterde, las cartas de Eloísa y las fotografías del hombre. También llevé el recorte de periódico de 2017 con el nombre de Marcos Villena en la lista de socios de Desarrollos Rurales Asociados. Porque durante esa larga noche de espera, mientras el silencio de la casa me rodeaba, había tenido tiempo de atar el último hilo. Desarrollos Rurales Asociados era la sociedad que pretendía comprar los terrenos adyacentes a la casa. Los terrenos que, según los documentos de Guadalupe, habían sido adquiridos fraudulentamente en los 70 y que todavía estaban en litigio en un registro de la propiedad que nadie había revisado en 20 años porque nadie sabía que había algo que revisar. Si alguien presentaba esos documentos, la cadena de propiedad de esas tierras se invalidaba. Millones de euros de inversión inmobiliaria quedaban en el aire. Marcos lo sabía. Marcos lo sabía porque Benito Saura se lo había dicho. Porque Benito Saura, hijo de Aurelio Saura, necesitaba un inversor discreto para el proyecto. Y mi exmarido, había participado durante 2 años en una operación que dependía de que esa casa siguiera vacía o cambiara de manos hacia alguien controlable. Cuando le planteé la posibilidad de comprarla, él no me lo impidió. Me dejó ir. Más que eso, me empujó hacia allí. Porque si yo compraba la casa y me iba asustada, la propiedad volvería al mercado y ellos podrían hacerse con ella finalmente. Y si yo me quedaba pero no descubría nada, tampoco importaba. Lo que nunca calcularon fue que yo no tenía ningún otro lugar al que ir. El agente al que presenté los documentos me miró durante un momento largo cuando terminé de explicar. Luego llamó a su superior. Fueron semanas de gestiones, de declaraciones, de abogados que aparecieron de pronto cuando la magnitud del fraude empezó a ser evidente. Los terrenos de Valcueva llevaban décadas en manos de herederos de las familias originales que ni siquiera sabían que tenían derecho a reclamar. El dinero en pesetas que había encontrado en el espacio oculto resultó ser la evidencia de pagos en negro realizados en los 70, suficiente para demostrar la naturaleza fraudulenta de las primeras compras. Benito Saura fue imputado. El hombre que había entrado en mi casa fue identificado. Era un primo suyo que llevaba años encargándose del mantenimiento de la reputación del inmueble. ¿Y Marcos? Marcos recibió una citación judicial mientras, según me contó Remedios con una satisfacción que no intentó disimular, estaba de vacaciones en Grecia con la mujer por la que me había dejado. Me quedé en la casa. Era mía. Legalmente, sin discusión, y después de todo lo que había pasado, también emocionalmente mía de una manera que no tenía palabras exactas para describir. Pasé el invierno arreglándola poco a poco, sellé las goteras, cambié la instalación eléctrica con ayuda de un electricista del pueblo que resultó ser nieto de uno de los agricultores estafados en los 70. Cuando le conté lo que había encontrado, se sentó en las escaleras y estuvo en silencio durante un rato. Luego dijo, mi abuelo siempre dijo que ese dinero estaba en algún sitio. La habitación pequeña del pasillo la convertí en mi estudio. Quité los papeles de las paredes con cuidado y los guardé en cajas ordenadas que entregué al Archivo Histórico Municipal. Pinté las paredes de un blanco cálido. Puse una mesa, una lámpara, mis libros. La ventana tapiada la abrí y quedó mirando al jardín, a manzano viejo que en primavera resultó llenarse de flores de un blanco casi insolente. La última imagen que tengo de esa primera etapa es una tarde de abril, sentada en el jardín con un café, mirando la fachada de piedra gris que ya no era exactamente gris, sino que tenía tonos de miel cuando le daba el sol de la tarde. Concha, la mujer del bar de la plaza, se había convertido en algo parecido a una amiga. Me había contado que Eloísa era recordada como una mujer terca y solitaria a la que nadie había querido creer del todo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pensé en Eloísa pasando 8 años en esa casa, acumulando pruebas, resistiendo el miedo, convencida de que lo que tenía era importante y de que alguien, algún día, lo encontraría.
Pensé en Guadalupe construyendo ese espacio oculto con sus propias manos, guardando cada documento con la esperanza de que sirviera de algo. Dos mujeres que no pudieron terminar lo que habían empezado. Y yo, que había llegado rota y sin plan, que había comprado una casa embrujada porque no tenía otra opción, que me había quedado cuando todos esperaban que huyera. La casa no estaba embrujada. La casa estaba esperando. Esperando a alguien que no tuviera nada que perder y por eso no tuviera miedo de quedarse. Esperando a alguien suficientemente destrozado para no poder ser destrozada más. Esperando, quizás, a alguien que necesitara tanto encontrar algo verdadero que estuviera dispuesta a buscar en los lugares donde nadie mira. No sé si creo en esas cosas. En casas que esperan. En lugares que guardan historias hasta que alguien llega a escucharlas. Pero sí sé esto. Esa primera noche, cuando puse la oreja en la puerta pequeña del pasillo y escuché el roce suave desde dentro, no era un fantasma lo que llamaba. Era la voz de dos mujeres que habían hecho su trabajo lo mejor que podían y que necesitaban que alguien terminara lo que ellas no pudieron. Y yo lo terminé. El sol de abril dibujaba sombras largas en el jardín. El manzano en flor olía a algo limpio y nuevo. Dentro de la casa, mis libros en la habitación del pasillo, mi ropa en el armario del dormitorio grande, mi café en la cocina con los azulejos de los 70 que había decidido no cambiar porque me habían cogido cariño. Una vida entera, pequeña y real y completamente mía. Marcos estaba respondiendo a cargos por participación en fraude inmobiliario. Benito Saura había perdido la licencia. Los herederos de los agricultores de Valcueva tenían abogados trabajando en la recuperación de sus tierras. Y yo tenía una casa. No la casa que habría elegido si me hubieran dado a elegir. No el comienzo que habría pedido si alguien me hubiera preguntado. Pero a veces el principio que necesitas es exactamente el más difícil, el que te obliga a buscar en los lugares oscuros, a no huir cuando todo en ti pide salir corriendo, a quedarte en la habitación fría y escuchar lo que la casa tiene que decir. Lo que descubrí en esa casa fue increíble. Pero lo más increíble no fueron los documentos, ni el espacio oculto, ni la red de fraude que se deshizo como azúcar en agua. Lo más increíble fue esto, que una mujer que había perdido todo, que había llegado con una maleta liviana y el corazón en pedazos, había resultado ser exactamente lo que esa historia necesitaba para cerrarse. No vine a curarme. Vine a sobrevivir. Y sin que yo lo planeara, sin que nadie lo planeara, la casa me enseñó que a veces sobrevivir y curar son la misma cosa, solo que vista desde adentro parece un desastre y desde afuera, mucho tiempo después, parece un propósito. La puerta principal ya no cruje. La arreglé en febrero, con aceite y paciencia. Ahora se abre en silencio, suave, como cualquier puerta que lleva a un lugar donde alguien vive de verdad. Y cada vez que la abro y entro, con el olor a madera limpia y café y flores de manzano en primavera, pienso en la mujer que cruzó ese umbral por primera vez con una maleta y el corazón roto, que sintió el frío y el olor a humedad y la sensación de ser observada, y que en lugar de dar media vuelta, siguió adelante. Esa mujer era yo. Esta casa también.